Hola, soy Ana Paula, para quienes me conozcan más. Y quería por fin empezar la realización de este video que he postergado quizá desde el principio de mi existencia, pero como bien dicen, los tiempos de Dios son perfectos y no hay plazo que no se cumpla. Entonces hoy por fin me he decidido, a pesar de la renuencia que tengo a hacerlo por una multiplicidad de razones. Supongo que las que me impulsan a por fin concretarlo son mayores y quería anticipar que el espacio que espero realizar tiene el propósito de hacer especulaciones, eh, diría yo que no totalmente infundadas, pero definitivamente que no planeo respaldar sólidamente, si bien no creo que ninguna de ellas sea falsa. Eh, es decir, esta es una advertencia opuesta a la de Luciano de Samosata. Y lo que quiero decir es que si bien no planeo, insisto, ¿no? Al estilo académico respaldar cada una de mis afirmaciones, definitivamente espero que cada una de ellas sea verídica. Es decir, es un hábito personal decir la verdad y definitivamente planeo que sea el caso. Entonces, lo que quiero decir es que no, si alguien pregunta en algún momento de mis futuros, por ahora inexistentes oyentes, y posiblemente muchos de ellos desconocidos, tanto yo para ellos como ellos para mí, sobre todo ellos para mí, eh, puede que no tenga yo la disposición de sustentarlo todo científicamente, aunque con ello tampoco quiero decir que de ninguna manera sea yo una enemiga de la ciencia o del conocimiento serio, al contrario. Cuando hablo de que planeo compartir lo que yo creo que es verdadero, definitivamente también quiero decir con ello que todo lo que creo me parece que se sostiene, tanto lógicamente como realmente, ¿no? Científicamente. En, y como capítulo inicial, si bien también espero atravesar la multitud de intereses que tengo en general, quería hablar del bienestar, que me parece una de las preocupaciones centrales de cualquier ser humano y una cuestión que es definitivamente importante tocar en este momento de la realidad humana en que, eh, bueno, en cualquier momento de la realidad humana, pero en este en que es posible comunicarnos de una manera tan casi, ¿cómo decirlo? Irrestricta, ¿no? O sea, tan diversa, tan variada, tan infinita, tan, o sea, como ahora que puedo yo, en lugar de tener que escribir, que desde mi perspectiva y para mí, para mis propios hábitos requiere muchísimo más esfuerzo, puedo hablar, que además creo que me sale de alguna manera mejor, no porque crea que escribir me sale mal, pero creo que requiere de otro esfuerzo y que además no tiene la fuerza de la oralidad, que al final del día, desde mi perspectiva, conlleva todavía una potencia mayor que la escritura, sin negar la potencia de la escritura. O sea, más bien creo que tienen potencias a veces contrastantes o cualidades que son contrastantes, pero como para la transmisión de la información, por algo la docencia sigue siendo esencialmente oral, ¿no? Porque si bien para aproximarnos a una base de conocimientos, quizá los libros o el material escrito, la literatura, pues puede ser muchísimo más amplia y rica. Bueno, ahora ya no tan rica, ¿no? Con YouTube la cantidad de explicaciones para todas las cosas que hay en el mundo, en realidad quizá estamos posiblemente en un momento de riqueza, bueno, no posiblemente, seguramente hasta donde tenemos noticia, en el momento de más riqueza cultural e informacional de toda la historia humana. Y dado que estamos en esas condiciones, pero simultáneamente en un momento en que parece que buena parte de la población mundial sufre de dificultades, por decirlo así, para ser feliz. Es más, diría que buena parte de la gente, a menos que alguien me contradiga,
Y digo, incluso si alguien me contradice, eso no cambia la realidad, pero a menos que alguien demuestre lo contrario, y quizá eso también implica contradecir como tal, mucha gente no sabe cómo ser feliz y es más, piensa que la felicidad es algo, un imposible, una ficción hollywoodesca, un ideal ni siquiera humano, sino como, bueno, no sé, quizá me están faltando mejores palabras para describir lo que quiero decir, pero al final del día algo un poco inasible para la mayor parte de la gente, ¿no? Como que creo que mucha gente cree que realmente no existe y que no es posible. Y definitivamente soy de la opinión contraria, ¿no? Y eso es lo que me parece, desde el lugar del que me parece importante compartir esta primera capítulo informativo. Y para hablar de ello, o sea, quisiera, no tengo como, es evidente, bueno, supongo que no estoy hablando con ningún guión, solo un poco de las ideas que tenía previamente y bueno, evidentemente de mi contenido mental que ya está ahí, pero, o sea, de las ideas que tengo mucho antes de haber planeado siquiera hacer un podcast. Y evidentemente voy a hablar desde mi experiencia y quiero hablar de una cuestión esencial que me parece que define mi posibilidad de compartir esta información. Eh, y bueno, es que creo que es necesario ser muy inteligente para ser feliz. Y cuando digo inteligente, por supuesto que me refiero a lo que convencionalmente, o bueno, mucha gente puede pensar como esas restricciones impuestas por la naturaleza y la genética, que de alguna manera son inamovibles por esas razones y que están impresas, ¿no? Ya determinan a la gente hasta cierto punto. Pero hay otra dimensión de la inteligencia muy importante y muy maravillosa y muy explotable para todos nosotros, o sea, para todos los seres humanos, pues, y es que también podemos aprender muchas cosas y aprender por sí mismo es una forma de expandir la inteligencia, pero hay unos ciertos aprendizajes o ciertos conocimientos que expanden aún más la conciencia que otros, ¿no? Unos ciertos conocimientos facilitan entender muchas otras cosas y por ello son muy importantes y muy útiles. Por cierto, quiero compartir que la única decoración que se puede ver además de ese interfón es el calendario lunar Yacamestli 2023 de Ernesto Saldívar, un gran amigo. Por si quieren conseguirlo aún, creo que aún lo vende, a pesar de que es mitad de ara. Y bueno, volviendo al tema, cuando hablo de esta inteligencia, evidentemente supongo que ciertas restricciones o constricciones, si esa palabra existe en español siquiera, pueden de alguna manera limitar, o no limitar, sino dificultar el acceder a ciertas cosas, quizá, pero al final de cuentas, la potencia de la educación, del conocimiento, de la cultura es tal que realmente impacta muy profundamente la vida de los individuos y a tal punto que ciertos conocimientos yo definitivamente creo que pueden ayudarnos a ser felices, ¿no? De hecho, de ahí un poco que exista la psicología. Eh, Ahora, hablando de psicología, voy a hacer una advertencia muy importante porque viene totalmente al caso, en tanto que estamos hablando de una cuestión que hasta cierto punto puede llamarse como de salud mental. Eh, y sí, porque hablo de la felicidad como bienestar, como un estado del ser humano de plenitud y de realización, que es una de las razones por las cuales también, pese a otras dudas que pudieran surgirme, ya tenía un impulso muy grande por, de hecho, realizar este propósito de hacer este primer capítulo del podcast. Que bueno, digo podcast porque inicialmente era el formato en que yo pensaba compartir las cosas que pienso en la radio o algo así, ¿no? O sea, quiero decir, simplemente por un medio auditivo, pero bueno, ya comentando un poco de la cuestión aquí de la realización del proyecto, eh, me pareció que quizá la manera más sensata era simplemente aventarme a hacerlo, porque estaba titubeando demasiado y creo que
las herramientas que existen, si bien no son las óptimas, son suficientes. Y lo que me parece hasta bueno, desde el momento cuando menos mucho más esencial es hacer un contenido profesional y unas reflexiones claras, más que necesariamente el resto de lo que se puede añadir a una producción de este tipo. Pero bueno, regresando al tema, la inteligencia y la felicidad para mí están profundamente relacionadas y bueno, la cuestión de la psicología es que no creo que sea una herramienta inútil para nada, pero la psique es muy compleja. Y lamentablemente eh, las personas creo que al día de hoy confían sobremanera en los profesionales. No creo que sea por sí misma una creencia estúpida. Hay razones por las cuales hemos aprendido a confiar en los profesionales. Una de ellas es que ciertamente mucha gente es profundamente ignorante y a pesar de de la disponibilidad del conocimiento, muchos de ellos no se aproximan a él. No creo que a veces ni siquiera tienen los medios para ello y de nuevo ahí viene la cuestión de la inteligencia y de la importancia, por ejemplo, de saber leer. Y evidentemente no lo digo como el alfabetismo de entender cómo se reproducen los símbolos escritos de manera hablada, ¿no? Sino de realmente penetrar el sentido de las cosas y comprender a cabalidad los conceptos o las ideas que se presentan en cualquier material informativo, ¿no? O sea, o literario, pues. Lo cual definitivamente no creo que sea una habilidad que la mayor parte de la gente domine. Al contrario, creo que es un hecho que las deficiencias educativas son vastas y pues no digamos en un país como México, que es de donde quizá podrán intuir que hablo porque por mi acento y porque seguramente quienes vean esto inicialmente sean personas que me conocen también. Eh, pero bueno, la cuestión es que hay una confianza quizá injustificada a la terapia. Para mí, advierto que, como dije desde el principio, todas estas son aproximaciones, ¿cómo se podría decir? Imprudentes. Quiero decir, no es ningún material, evidentemente, como dije, confío en la veracidad de cada una de las cosas de las que estoy hablando y de las que hablaré, pero se toma de donde viene, ¿no? Como dicen, y claro que se puede tomar como conocimiento muy especial, pero no es ningún conocimiento certificado por nada más que por mí y por mi existencia y por mi palabra, ¿no? Por lo que se llama, lo que se dice normalmente tener palabra, ¿no? Es la confiabilidad que creo que tiene lo que digo a partir de la evidencia. En fin, entonces, entender las cosas es una cuestión fundamental. Los psicólogos no necesariamente ayudan. Sí ayudan, no digo que no. Al final lo que quiero decir es que la tarea más importante solo la realiza el individuo, solo la puede realizar el individuo, es una tarea individual. Y a lo mucho, como bien ya incluso le llaman a la terapia muchas veces, eso es un acompañamiento, ¿no? Sobre todo, o quizá exclusivamente. Entonces, creo que es importante entender esa salvedad de la terapia, ¿no? Que al final del día, al menos para mí, la razón por la que, a pesar de que varias personas en mi contexto tienen el descaro de mandarme a terapia a veces, a mí me parece totalmente una fuente bastante limitada al final del día. Bueno, depende de quién seas y en qué circunstancias estés, pero al final hay muchas cosas, como digo, que solo vamos a poder explorar nosotros y de ahí que sea tan importante desarrollar una confianza en nuestra habilidad de explorar esas cosas. Esa es la cuestión de por qué al final del día esto de ser feliz es aprender a conocerse a uno mismo. Esa es como, no sé si quizá la respuesta única, pero es indudablemente una de las bases. Y
lo mismo, ¿no? De ahí que, o sea, uno puede ser el más abierto y el terapeuta el más apto y aún así no va a haber la profundidad de entendimiento que uno tiene de uno mismo. Claro que un terapeuta o un psicólogo o un, ¿cómo se llame? La persona que acompaña a las personas en su proceso puede tener otras herramientas por otras razones. Pero al final del día, de nuevo, son herramientas que podemos aprender por otros medios, o sea, podemos ser autodidactas de ellas. Si los psicólogos no fueran tan egoístas y quisieran que les pagaras por cada sesión de escucha, quizá te las darían, ¿no? Así esas claves para el bienestar un poco más directamente. Lo que quiero decir es que existen, no es imposible entender en qué se fundamenta el bienestar. Y a veces los mismos psicólogos son personas que no saben muy bien, que pueden, de hecho, o sea, muchas veces muchos de ellos son personas depresivas, infelices, o sea, para nada garantiza, o definitivamente no creo que garantice de ninguna manera que sea el haber estudiado psicología o el tener ninguna formación de este tipo, no garantiza ni tu optimidad moral, que también sería esencial como para compartir este tipo de conocimiento. Tampoco, o sea, de nuevo, tomémoslo con la salvedad de que no estoy diciendo que todos los terapeutas sean malvados o no tengan ninguna ética ni nada así. Más bien lo que quiero decir y que sí me parece importante apuntar es que tener una ética bien, ¿cómo decirlo? Una moral, no, si no perfecta, cuando menos honesta, es también una virtud humana no muy común. Entonces, hay que partir de ahí, ¿no? O sea, como de estas generalidades de la humanidad antes de endiosar o de confiar demasiado en cualquier persona, en realidad, ¿no? Pero específicamente a alguien a quien le confiamos nuestra salud mental, a quien le confiamos nuestro bienestar o que cuando menos confiamos en que nos va a ayudar a él, ¿no? De nuevo, porque no podemos del todo poner esa expectativa, ¿no? En otra persona que no sea nosotros, que no seamos nosotros mismos. Y de ahí una de las cuestiones que también es un pilar, que es la responsabilidad. Y creo que es un entendimiento que definitivamente ayuda mucho a lograr este propósito de la felicidad, porque de nuevo, evidentemente, como ya dije, es un pilar. Y lo que quiero decir con ello es que, o sea, la responsabilidad consiste en que sepamos que en gran medida es nuestra responsabilidad y no de nadie más el hacernos felices. Y a pesar de que con ello también, no sé, quiero advertir que no estoy tampoco en esta idea New Age de que tú eres responsable de todo lo que te pasa, porque no es cierto desde mi perspectiva. O sea, digo, voy a dejar de hacer esa advertencia, espero, y en el mejor de los casos aprenderé a resolver cualquiera de los vicios que tenga para expresarme, pero mientras tanto quiero decir que un poco se me acaba de escapar el avión. Hablaba de la responsabilidad y lo que quiero decir con ella es que sí, o sea, no somos responsables quizá de todo lo que ocurra en nuestra existencia, pero sí de nuestra felicidad. Y por supuesto, también con ello no quiero decir que tengamos que responder, que eso es la responsabilidad, la capacidad de responder. Eh, que tengamos que responder con indiferencia a los hechos trágicos que pueden ocurrir en la vida o que nunca nos enojemos. Creo que es una idea muy equívoca. Eh, mucha de la gente que me conoce y que sabe, por ejemplo, que tengo por afición discutir en las redes sociales, por no decir pelearme y decir que soy pendenciera, pero no pienso que sea pendenciera en realidad, o sea, pienso que me encanta traer a cuento una idea y las personas muchas veces no responden muy bien y quizá en mis irresponsabilidades o ineptitudes sociales
me dejo ir a veces como hilo de media, como dijeran, o como gordo en tobogán, como también dicen, en las discusiones. Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo que quiero decir es que es legítimo, todas las emociones tienen su lugar y de hecho una de las razones que más nos hacen infelices, o sea, una de las razones principales para la infelicidad es negarlas, cualquiera de ellas, ¿no? Así sean las que cotidianamente entendemos como positivas, quiero decir como negativas, ¿no? Como el enojo o como la tristeza, pero también incluso las que entendemos como supuestamente positivas, ¿no? Como la ternura, como el amor, como eh, la alegría misma, ¿no? O sea que a veces no nos permitimos ninguna de las emociones, ¿no? Y el hecho es que restringir cualquiera de ellas, en tanto que existen desde un trasfondo, ni siquiera solamente lingüístico y humano, sino desde una cosa más animal. O sea, las emociones son una respuesta a las cosas que ocurren. Y de las cosas que ocurren, muchas de ellas ocurren en nuestra mente, lo cual puede ser un poco confuso a veces, ¿no? Porque definitivamente entre esas inteligencias de las que hablo, y me parece muy importante ahora retomar la etimología de inteligencia, que me parece bellísima porque para mí, pues la inteligencia es definitivamente una de mis cualidades favoritas de cualquier cosa, pero eh, es que inteligencia significa entendimiento. Y ahora me salieron estos ojos de psicópata cuando lo dije. Pero entendimiento, pues, es una palabra creo que mucho más transparente, porque cuando hablamos de inteligencia dicen, ¿qué es la inteligencia? Inteligencia emocional, inteligencia matemática, espacial, lingüística, corporal. Y quizás sí es cierto que hay muchos tipos de inteligencia. Yo no creo que sean, ninguno de ellos es mutuamente excluyente. Definitivamente se pueden desarrollar todos. Y esto es lo que digo, ¿no? O sea, quizá los tenemos en diferentes proporciones cada uno y etcétera, pero al final todos podemos aprender a hacer muchas cosas. Y es maravilloso, pues, cuánto el conocimiento nos facilita la vida. Entonces, y como decía, ¿no? El conocimiento de ciertas específicas cosas facilita mucho la existencia. Entonces, el conocimiento de nuestras emociones es uno de ellos, ¿no? El conocimiento de que no hay que confiar del todo en el psicólogo. No, insisto, tampoco por decir que sea una persona necesariamente malintencionada ni nada así, ¿no? Puede ser una persona bastante decente, sino porque al final del día toda la responsabilidad está en nosotros, la mayor parte, pues. Y entonces ese otro pilar es conocer nuestras emociones, aceptarlas, aprender a digerirlas. Disculpen aquí el... En realidad, o sea, todo está bastante improvisado, como podrán notar. Eh, pero insisto, el impulso ya creativo y de la realización era muy grande. Y me pareció que era necesario seguirlo, ¿no? Como también creo que es importante entender que hay que hacer en la vida con ciertos impulsos y también a discernir cuáles, ¿no? Esa es otra de las cosas que hay que entender. El discernimiento, pues, por eso digo que es una cosa esencialmente de inteligencia, la felicidad. ¿Y que dije que era inteligencia? Entendimiento. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de entender ciertas cosas, ¿no? Que nos hace felices. No es tan difícil en realidad. Es entender en primer lugar, pues, que realmente existe la felicidad, que realmente existe el bienestar, que realmente se puede estar alegre la mayor parte del tiempo. Insisto, ¿no? No solo sin negar que existen las otras emociones, ¿no? Sino aceptando que son necesarias y que dejarlas existir es una parte esencial de poder ser felices, de poder restablecer nuestro estado de bienestar, si quieres tú, de gozo, de blissfulness, como le digan, o sea, de esa alegría, de ese estado cuasi meditativo en el que deberíamos estar generalmente. Una manera en el que llegamos a él es permitiendo que nuestras emociones existan siempre. Eso no quiere decir que, o sea, permitamos que todas nuestras reacciones a nuestras emociones existan. Eso es una cosa muy diferente, ¿no? Y definitivamente es muy importante aprender a discernir cuáles de esas reacciones son aceptables para nosotros, también para los demás.
pero, pero las emociones en sí, restringirlas, rechazarlas, negarlas, querer disminuirlas por sí mismas, no ayuda. Lo que ayuda es entenderlas. En, ayuda a aceptarlas, respirarlas, integrarlas a nuestra experiencia. Y bueno, los psicólogos nos pueden ayudar a algunas de esas cosas. A mí específicamente he tomado 2 veces terapia en la vida, ninguna de ellas de una duración muy sustanciosa. Y la primera de ellas precisamente fue con un terapeuta que era cognitivo-conductual. Por si, para quien no sabe, es esencialmente una aproximación a la psicología a la que llaman basada en la evidencia, o sea, en teoría es mucho más científica que las otras. Y en sí, la idea es tener un número limitado de sesiones y con objetivos muy puntuales, ¿no? El mío era precisamente como una cuestión ahí emocional. Y en fin, o sea, tampoco quiero hablar de mí personalmente, aunque a veces supongo que es un poco inevitable hacerlo. Eh, y justamente aprendí esta cuestión de la regulación emocional, ¿no? Y a observar mis emociones de una manera, digo que a mí me gusta mucho la observación, ¿no? Por eso creo que he aprendido a ser feliz con tanta facilidad, porque me gusta mucho observar y de la observación he derivado muchas conclusiones. Del entendimiento de ciertas cosas he derivado bastantes conclusiones que creo que me han facilitado también mucho esta bienestar, que por eso tengo tantos deseos de compartir, porque también sé que no es el caso para muchas personas. Y creo que es muy importante eh, para todos los seres humanos el poder llegar a este lugar en el que todos vamos a poder convivir de una manera muchísimo más agradable, ¿no? Y es cuando todos estemos en un estado de bienestar mayor. Que muchos, estoy anticipando que muchos de mis detractores dirán que no es mi caso, pero yo diré desde mi lugar que es por su falta de entendimiento de la cuestión. Pero bueno, volviendo al tema, hay que entender las emociones, hay que entender el mundo, cómo opera, hay que entender que nuestra mente, por eso los budistas ayudan, o sea, o el entendimiento del budismo puede ser una aproximación tan sensata a la mente, porque es justo una exploración de cómo funcionan muchas cosas en ella. Nuestra tenemos una natural inclinación, tenemos necesidades, pues, ¿no? Y evidentemente tenemos una inclinación natural a cubrirlas. Ahora, con todas estas advertencias que hice de los psicólogos, también quiero decir que muchos de estos conocimientos, por supuesto que vienen desde la psicología, ¿no? Lo que quiero decir más bien es que creo que para mí ha sido mucho más útil ser autodidacta. Insisto, sin negar que ha habido pues, momentos en que el acompañamiento puede ser útil. Eh, Creo que hay mucho de lo que explorar por uno mismo puede ser muchísimo más rico y además puede ser más específico, ¿no? Eh, yo lo que he hecho toda la vida, porque siempre he sido una persona curiosa, es leer. Y porque eso aprendí en mi contexto, afortunadamente. Eh, y pues ahora en la vastedad del Internet y dado mi bilingüismo, que en gran medida desarrollé a partir de ese deseo de leer muchas cosas que había en inglés y que sé que no existen en español, y que por eso también me parece importante hacer este espacio en español, porque me da la impresión que específicamente en México hay muy poco contenido de este tipo, aunque en realidad ni siquiera me puse a revisar. Pero sí, uno de mis canales favoritos, de hecho, que voy a recomendar inmediatamente, se llama Personal Development School y esta chica pues tiene entendimientos muy vastos, sobre todo de cómo funcionan esta cuestión de las necesidades. Ella habla sobre todo desde el lugar de lo que le llaman teoría del apego, ¿cómo le dicen? Sí, y creo que ya se ha popularizado bastante la cuestión de los tipos de apego y el apego seguro y los 3 tipos de apego inseguro. Eh, pero creo que es muy útil para clarificar esta dimensión de la que hablaba de las emociones. Y bueno, ahora estoy viendo que llevo media hora hablando prácticamente, entonces tampoco quiero hacer un video que sea insoportablemente largo. No sé si he tocado todas las cosas que había pensado tocar porque al final del día no quise siquiera hacerme una especie de guión para seguirlo,
Pensé que podría de alguna manera improvisar y llegar más o menos al punto que quería, pero ahora no sé si voy a poder lograrlo. Pero bueno, esencialmente pues quiero volver a la cuestión de que el entendimiento es básico. Entre el entendimiento, como decía, está de verdad aprender a leer. Es una cosa que nos va a facilitar muchas cosas en la vida. La otra es entender nuestras emociones, aprender a vivirlas, aprender a integrarlas, entenderlas a una plenitud más profunda, entender nuestros deseos, qué es lo que realmente nos motiva en la vida, qué queremos, clarificar todo esto, ¿no? Ahora, como decía, estoy un poco citando a esta mujer. Voy a citar el video, de hecho, específicamente al que me refiero, que es un video muy excelente, porque además no está tan enfocado a la cuestión exclusivamente de las relaciones, en la cual está en general el canal más enfocado, sino a la individual, o sea, a la relación más importante que tenemos al final del día, que es la relación con nosotros mismos. Pues esto es inevitable, ¿no? O sea, incluso, digo, quizá en otro momento podré hablar más profundamente de la espiritualidad. También creo que es un campo muy importante para la felicidad. Es un área, pues, de la vida. Esta misma mujer lo dice. Me da un poco de extrañeza decir mujer, pero chica me parece también totalmente inapropiado para una persona adulta, para una mujer adulta. Eh, bueno, esta psicóloga, podría decir. Y estoy citando este video en el que habla de ciertas maneras de mejorar tu vida, y ella, la primera que dice es que hay que hacer una especie de diagnóstico, ¿no? Una, eh, no puedo recordar la palabra específica, pero simplemente ponernos a analizar. Y se trata de analizar específicamente qué nos motiva en la vida, qué nos hace infelices, nuestras necesidades, ser muy específico en entender qué creemos que nos hace falta, que nos hace felices, insisto, ¿no? Que cubre nuestras necesidades, y evidentemente entender cómo podemos realizar esas necesidades, ¿no? Cómo podemos cubrirlas, ¿no? Nuestras necesidades, por ejemplo, de afecto, de relacionarnos socialmente, eh, y empezar a diseñar estrategias específicas para esos propósitos. En fin, dado que pienso que no voy a poder llegar al punto, voy a intentar simplemente cerrar diciendo que creo que definitivamente la felicidad es posible y que quizá podemos explorarlo más profundamente en siguientes ocasiones. Y mientras tanto, deseo a todos que sean tan felices como sea posible, que confíen en que es una realidad, no es ninguna ficción hollywoodense, y que se puede no estar deprimido, se puede estar en un estado de plenitud existencial, y no es nada romántico, es la realidad, y que disfruten todos la noche, el día o el momento en el que estén.